Ok, vamos a ver ahora ejemplos muy elementales, ¿de acuerdo? Eh, Simplemente para entender o afianzar lo que son los cálculos relativos a las potencias. El primer ejemplo que estuvimos trabajando era menos 2, por ejemplo, elevado a 4, que no había que confundir con tener menos 2, ok, elevado a 4, que esto de aquí era, de hecho, el ejemplo B. Este de aquí, primero, lo que tenemos es el signo menos y luego lo que está elevado a 4 es directamente lo que está pegado al exponente, que es el 2, ¿vale? Nada más que este 2, o sea que yo tengo el menos y luego lo que tengo es 2 por 2 por 2 por 2, o sea que esto de aquí sale menos 16. Y sin embargo, lo que tenemos en el ejemplo B es que lo que está elevado a 4 no es solo el número 2, sino la cantidad menos 2. O sea que el ejemplo B es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, que lo que da es 16 positivo. Entonces aquí había un intento, ¿no? De tratar de engañaros para ver si comprendíais qué significa tener una base negativa, como en este caso menos 2, que es lo que está elevado a 4, y otro caso donde la base, ojo, aquí la base es 2, porque lo que está elevado a 4 es solo el 2, ¿de acuerdo? No el menos 2. Entonces por ahí van los tiros. De aquí la conclusión que queríamos sacar es que si yo tengo una base negativa y el exponente resulta que es par, ok, como aquí, ¿no? Base negativa y exponente par, pues el resultado siempre va a ser positivo. Sin embargo, teníamos otros ejemplos que trataban de mostrar qué ocurría si el exponente era impar, ¿no? En nuestro ejemplo C teníamos menos 2 elevado al cubo, mientras que en el ejemplo D lo que estaba elevado al cubo era la cantidad entera, ¿no? La base negativa menos 2. Cuando nosotros hacíamos esto, veíamos que aquí pasaba lo mismo. Tenemos el signo menos y luego lo que está elevado al cubo o lo que ha de multiplicarse por sí mismo tres veces es solo el número 2. O sea que tenemos menos 2 por 2 por 2, que da el resultado de menos 8. Mientras que en este caso, lo que ha de multiplicarse por sí mismo tres veces es la cantidad negativa menos 2. Pero evidentemente, si yo tengo menos 2 por menos 2 por menos 2, pues también me sale menos 8. Así que la conclusión que queríamos sacar de aquí es que si yo tengo una base que es negativa y el exponente es impar, evidentemente el resultado, ¿ok?, va a ser negativo. Y estos cuatro ejemplos iniciales son simplemente para afianzar o para concluir esa idea, para no aprenderlo como una regla de memoria. Entre estas operaciones elementales teníamos este ejemplito, el e, que era 2 elevado a 5, ¿sí?, por 2 elevado a menos 3, ¿ok?, entre 2 elevado a 2, ¿vale? Y todo ello estaba elevado a 12 sextos, perdón, 12 quintos. Bien, aquí las propiedades eran muy elementales, ¿no? Tenemos las mismas bases, en todos los casos es el 2. Entonces, si se están multiplicando, pues lo que hay que hacer es sumar los exponentes, ¿no? O sea que aquí nos queda 2 elevado a 5 más esta cantidad negativa que es menos 3. ¿Ok? Eso por un lado. Y luego seguimos teniendo aquí entre 2 elevado al cuadrado, ¿vale? Lo estoy haciendo muy por pasos para quien tenga problemas con este nivel elemental. Y ahora el siguiente paso es decir, bueno, 2 elevado a 5 más menos 3 es lo mismo que tener, evidentemente, 2 elevado a 2. ¿Ok? Y esto vuelve a ser 2 elevado a 2. Y ahora, cuando nosotros tenemos exponentes eh, con una base igual y estas potencias se están dividiendo, sabemos que lo único que hay que hacer es restar los exponentes. O sea, que nos queda el 2 elevado
a este 2, este exponente de aquí, menos este exponente de aquí. 2 menos 2. Y todo esto elevado a 12 quintos. Y nuevamente, si hacemos este cálculo, nos queda 2 elevado a 0. Todo ello elevado a 12 quintos. Y ya hemos visto, ¿no? Y razonado el por qué. Cualquier cosa elevado a 0 es 1. Y 1 elevado a 12 quintos, pues me sale 1. ¿Ok? Y esto es como unas cuentas, ¿no? Unos cálculos de propiedades muy elementales. Es decir, que lo que hay que tener muy claro, al menos, es que si yo tengo la misma base, 3 elevado a 4 por, y vuelvo a tener la misma base, 3 elevado a 5, nosotros sabemos que ahí hay que sumar exponentes, ¿no? 3 elevado a 4 más 5. Y esto es 3 elevado a 9. Que me quieren hacer un poco el fastidio y en vez de 3 elevado a 4 me ponen 3 elevado a 4 por 3 elevado a menos 5. Se están multiplicando. Habrá que sumar exponentes igualmente. Lo que pasa que ahora un exponente es menos 4 y el otro exponente es menos 5. Así que será menos 4 más menos 5. Pero esto no cambia nada, ¿no? Y esto es 3 elevado a menos 9. O sea, misma base, distintos exponentes. En multiplicación sumo exponentes. Ahora imaginad que en vez de estar multiplicando, esto estuviese dividiendo. Como es la misma base, lo que hay que hacer es restar los exponentes. O sea, que en vez de tener 4 más 5, lo que tendría sería 4 menos 5. Y 4 menos 5 es menos 1, ¿verdad? Así que esto me quedaría 3 elevado a menos 1. Y si aquí, en este otro ejemplo, tuviese una división, pues habría que hacer este exponente menos 4 menos, ¿ok? Aquí tendría que haber un menos, el siguiente exponente, que es menos 5. Entonces, lo que me quedaría, ¿vale? Sería 3 elevado a menos 4, a ver que lo pinto en blanco, a menos 4 y evidentemente menos 5 se convierte en más 5 y esto es lo mismo que 3 elevado a 1, que es 3. Ok, eso si las bases son iguales. Pero imaginaros que ahora lo que tenemos igual son los exponentes, ¿vale? Imaginaros que aquí lo que tengo es un 4. Ok, a ver, ¿dónde pinto esto? Y lo que tenemos distinto son las bases. Aquí en vez de tener un 3, ok, lo que tengo es el número 12. Bien, pues entonces nosotros lo que sabemos por las propiedades de las potencias es que esto se transforma simplemente en hacer 12 entre 3 y todo esto elevado a 4, ¿vale? Así que nos queda 4 elevado a 4. Por otro lado, imaginaros que en vez de tener 12 entre 3, lo que tenemos es 12 por 3. Pues lo que tenemos que conocer, al menos de manera elemental, es que lo que va a ocurrir aquí simplemente es que tenemos que hacer la multiplicación de 12 por 3 y todo ello elevado al exponente 4. 12 por 3 me sale 36, así que el resultado final sería 36. ¿Ok? O sea, hemos visto bases iguales y distintos exponentes. Hemos visto bases desiguales y el mismo exponente para las operaciones, en ambos casos, de multiplicación y división. ¿Sí? De forma muy elemental. De forma también, digamos en la base, ¿no? Que hay que conocer, ya lo hemos estado viendo anteriormente, es que si yo tengo una base, un 4, elevada al cubo, y todo esto está elevado a 2, lo que hay que hacer es multiplicar los exponentes, ¿ok? Esto es lo mínimo, al menos que hay que dominar. Y otro de los aspectos también esenciales a comprender, bueno, hemos visto el porqué muchas veces, pero a alguien no se le puede atascar. Pues si se le atasca, al menos tiene que tener la operativa, de acuerdo, la capacidad de darse cuenta o digamos, de operar de la siguiente manera. Si yo quiero transformar un exponente negativo en un exponente positivo, lo que va a ocurrir es que si yo parto de 4 elevado a la menos 2 y lo interpreto como una fracción,
porque al final 4 elevado a la menos 2 es lo mismo que 4 elevado a la menos 2 entre 1. Pues si yo quiero que este exponente aparezca como positivo, lo que ocurrirá será que la base y ese exponente, si están en el numerador de esa fracción que yo imagino, pues pasarán al denominador y nos quedará, ¿vale? 1 partido entre 4 al cuadrado. Lo podéis hacer con la calculadora y veréis que funciona perfectamente. O sea que para cambiar el signo de un exponente lo que tengo que hacer es coger no solo el exponente, sino la base a la que acompaña y pasarla o encima o debajo de esa fracción. De la misma forma, si yo tengo algo aquí como 3 elevado a menos 5 y quiero pasarlo de manera que el menos 5 aparezca como positivo, pues lo que me quedará será 3 elevado a la menos 5 partido de 1. ¿Sí? Surgen cosas raras por ahí cuando uno no ha comprendido bien esto y está simplemente operando. Y es que hay quien con este ejemplo cree que lo que se hace es pasar el 4 aquí abajo y el 1 aquí arriba. Yo no estoy moviendo nada del 1 ni nada de eso. Si aquí hay un 8 y yo quiero pasar el 3 a la menos 5 arriba, pues me quedará 8 por 3 a la menos 5, ¿no? Yo el 8 no lo toco, simplemente el 3 a la menos 5 pasa hacia arriba, perdón, esto tendría que estar en positivo y está todo como en una fracción partido en este caso de 1, ¿vale? Y esto es como lo más elemental que hay que conocer. Por último, en este aspecto tenemos los exponentes relacionados con raíces. ¿Ok? Si yo tengo 3 elevado a 5 y esto es una raíz cuarta, yo tengo que ser capaz de operar, al menos, de forma que esto se convierta en 3 elevado a la 5 cuartos, ¿vale? Se convierta en exponentes fraccionarios.